Carlos, gracias por estar con nosotros, gracias por tu tiempo y este trabajo siempre de altura. ¿Qué tal, Carlos? ¿Todo bien? Hola Claudia, un gusto como siempre saludarte ahora y siempre la amistad y esta profesión que compartimos pues siempre nos mantiene encontrándonos permanentemente. Así Gracias es. a ti por invitarme. Hace poco hubo nuevamente este encuentro de Editorred con periodistas, directores, editores de medios de América Latina y Europa. Estuvieron entre Bruselas y Madrid. De nuestro lado estuvo Rubén Atahuichi y creo que se avanzó en el debate sobre inteligencia artificial, sobre la libertad de expresión. Y mira, vuelven a las casas y uno se encuentra con tremendo lío. ¿Qué ha sucedido, Carlos? ¿Qué se dice? Bueno, ha sucedido que la policía ecuatoriana ha ingresado a la embajada mexicana, se han violado principios básicos del derecho internacional, ya tienen al ex vicepresidente Glass, pero ese resulta siendo el menor de los problemas. Hoy se ha desatado un lío tremendo, se ha pronunciado Naciones Unidas, la OEA, países latinoamericanos, españoles, otros países europeos. ¿Qué lío? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, Claudia, pues pasó, yo creo, una situación sui generis, por supuesto. Este ingreso, esta incursión de la policía ecuatoriana, la embajada mexicana en Quito, es algo pues realmente impensado. Nadie se lo esperaba. Es una situación claramente violatoria a los convenios internacionales. Eso nadie lo puede negar y nadie puede, por supuesto, negar las consecuencias que eso puede traer, que quizá podemos analizar. Yo creo que un poco también habrá que entender la situación en función de lo que ocurre internamente en el país. Yo creo que Ecuador tiene, frente a esta acción abiertamente irrespetuosa de los convenios internacionales, que debemos entender que tiene un frente internacional ahora mismo. Tú lo has mencionado, hay críticas, llamados de la OEA, de la ONU, de la Unión Europea, de los países latinoamericanos, incluido Bolivia, uno de los primeros en reaccionar, pero también tiene una situación interna. Y creo que Ecuador ahora mismo, el gobierno va a salir a explicar en todos estos foros a los que seguramente será convocado. Ya mañana mismo hay reunión de la OEA en Washington para hablar del tema. Y Ecuador seguramente, lo que ya se ha visto por los funcionarios gubernamentales que han salido a explicar la situación, es que llevará su posición de que el asilo político que se le había dado a Jorge Glass también vulneraba, ¿no es cierto?, convenios internacionales, porque desde la perspectiva ecuatoriana, Jorge Glass es una persona que ha sido condenada, no en uno, sino en dos juicios, y tenía un tercer llamado para un nuevo juicio, para declarar un nuevo juicio, y que no se podía dar un asilo político a una persona que había sido condenada por tribunales de justicia ordinaria. Ese es el argumento que presenta Ecuador. Entonces, lo que dice Ecuador, ante la inminencia de que Jorge Glass iba a abandonar el país, desde la perspectiva del gobierno, iba a fugarse porque estaba llamado a cumplir sus condenas, decidieron esta incursión para evitar que ocurra la fuga desde la perspectiva del gobierno y para evitar que ocurra algo que ya nos pasó. En el 2023, también una exfuncionaria del gobierno de Correa, la ministra Duarte, María de los Ángeles Duarte, también había sido condenada a 8 años de prisión por el caso llamado Sobornos. Ella estuvo refugiada inicialmente en la embajada argentina acá en Quito, y en el 2023, en marzo del 2023, ella apareció de pronto en la embajada argentina en Caracas. Se había ido del país de manera, por supuesto, irregular, y así eludió el tener que ir a la cárcel por los delitos que, según los jueces, había cometido. Entonces, el gobierno ha dicho claramente desde ayer y hoy en la mañana que querían evitar una situación parecida.
evitar que la impunidad se imponga, porque la impunidad, aseguran, también motiva el incremento de la violencia, el incremento de los problemas de seguridad que afronta el país, que son muy, muy fuertes. Entonces, digamos, eso es, digamos, la posición ecuatoriana oficial, pero también yo creo, Claudia, hay que entender el momento político interno del Ecuador, porque estamos a puertas de votar una consulta popular convocada por el gobierno, que se va a votar el 21 de abril, y algunos de los analistas políticos de opinión pública aseguraban que la popularidad del presidente, la credibilidad del presidente estaba bajando por diferentes circunstancias nacionales, y un poco se corría el riesgo hasta de perder la consulta, luego que había tenido una aceptación enorme de más del 80% de la población luego de los actos para controlar la inseguridad en el país. Y si se producía la salida o la fuga de Jorge Glass, seguramente era un golpe muy importante, ¿no es cierto?, políticamente al interno del Ecuador. Así que, al parecer, el gobierno midió entre las ventajas internas que le daba el no dejar salir a Jorge Glass del país y llevarlo a que cumpla sus condenas, y el problema grave internacional en el que obviamente estamos metidos. Se entiende que vio que prefería, ¿no es cierto?, tener un mejor estado, digamos, de situación política con la población ecuatoriana, y luego ver cómo enfrenta la situación internacional. El problema es que el cálculo político del actual gobierno ecuatoriano no puede poner en la bolsa del cálculo cabalmente la violación a derechos básicos en la diplomacia, en la relación entre los países. Me pregunto cuáles han sido los criterios. Se entiende, Carlos, y es muy bueno esto que nos recuerdas y nos detallas sobre la situación crecientemente preocupante en Ecuador por la presencia del narcotráfico, de la que hablamos, por la crisis política, por la inseguridad, por estos asesinatos. Es decir, Ecuador, entre el narcotráfico, la inseguridad, la crisis política, tiene un ajedrez muy complejo, y creo que la situación con el proceso del ex vicepresidente Glass puede ser debatida, y de hecho sobran las lecturas en torno a esto, en torno a los lentes o políticos o jurídicos que han llevado a esta situación, y depende sin duda de las decisiones de Ecuador como país. Sin embargo, creo que poner dentro de la bolsa de los cálculos esa ruptura de principios básicos, creo que ha sido un pésimo cálculo. Creo que esto ha puesto en una situación muy delicada no solamente la relación México-Ecuador, sino el conjunto de los vecinos. Ahí tenemos una serie de posicionamientos de los presidentes de tantos países. Creo que no hay uno que pueda justificar esto. Esto pone a Ecuador en una posición muy difícil. Entiendo que incluso pueden haber sanciones, ¿no? Si miramos lo que sucede en la OEA, en Naciones Unidas, uno no puede entrarse así pues a una embajada. Nosotros hemos tenido el caso de un opositor al gobierno de Evo Morales, al legislador Pinto, que apareció. Él estaba con una protección también de la Embajada de Brasil, y apareció en territorio brasileño porque uno de los funcionarios, dice luego la investigación, los testimonios, sintió una pena enorme y por solidaridad lo metió, no sé si en la maletera, atrás, y se fue por tierra hasta Brasil, llevándose al asilado Pinto. Suceden estos capítulos. Hablemos también de esta mujer que ha marcado en la política uruguaya y que estaba llegando a una embajada, creo que es a la Embajada de México también, y trepada de los muros fue
tomada, fue capturada por la policía, luego su cuerpo desapareció y nunca más se supo de esta mujer. Este creo que ha sido el último capítulo que se recuerda. Me parece que se ha hecho un mal cálculo. Eso vemos nosotros desde afuera. Carlos, ¿qué se dice adentro? Esta lectura, este cálculo político, esta lectura política, ¿está pesando más que esto otro que hace más bien al escenario internacional? ¿Qué dicen los principales medios, las cadenas de televisión? ¿Por dónde está yendo la opinión pública? Bueno, yo creo que hay una cosa común en la opinión pública todo el fin de semana y lo que se ha visto este día. Primero, creo que todos, medios grandes, más antiguos, los nuevos medios, en general todos, programas de entrevistas, en fin, todos coinciden en que esta es una medida absolutamente ilegal. El meterse en una embajada con policías, con automóviles blindados, en fin, obviamente nadie discute la infracción legal que esto supone, ¿no? Hay una condena, yo creo, una posición generalizada de decir que esto no pudo darse, no es de ninguna forma justificable. Todos los que yo he visto desde el sábado hasta ahora, la mayoría de medios, de programas de opinión, en fin, ninguno se atreve ni de cerca a decir que esto es justificable, ¿no? Sí hay, por supuesto, posiciones que tratan de explicar las circunstancias y de un poco atemperar la situación, pero de ninguna forma hay una manera de justificar por completo una acción como esta. Ahora, sobre ¿qué efectos va a tener internamente? Yo creo que los vamos a empezar a ver primero en la Asamblea Nacional, donde obviamente ya el partido Revolución Ciudadana, el partido de Jorge Glass, del expresidente Rafael Correa, se ha declarado desde el sábado en oposición al gobierno. Hasta antes, Revolución Ciudadana, junto con el Partido Social Cristiano, un partido de derecha ecuatoriana, básicamente mantenían un acuerdo legislativo de gobernabilidad, como se le llamaba, aunque el gobierno siempre ha negado que tenía el acuerdo. Bueno, los otros actores no lo han negado. Desde el sábado, la Revolución Ciudadana se ha declarado en oposición al gobierno. Se entiende que va a oponerse a todas las iniciativas legales que tenga el presidente. Y, de hecho, le pidió la renuncia el sábado la bancada y la dirigencia de Revolución Ciudadana, el presidente Noboa. Se viene un nuevo momento político en el país que habrá que empezar a verlo esta misma semana, porque los ministros de gobierno, de Relaciones Exteriores han sido convocados a la Comisión de Fiscalización, dominada por el correísmo, para explicar la situación. Otro momento que creo que puede marcar el qué va a pasar interna y externamente es la reunión de mañana en la OEA. ¿Sí? Ahí todos los países tendrán la oportunidad, obviamente, de hacer sus observaciones, sus puntos de vista. Ecuador tendrá que explicar a su manera pues, lo que ha hecho, y se empezará a ver qué tipo de sanciones, de retaliaciones puede haber, ¿no? Este es otro momento de la diplomacia que podremos ver qué efectos tendrá sobre el país políticamente, o también que pueda perjudicar a la parte económica y a la ciudadanía, a su movilización especialmente. Y otro momento que creo que es importante, Claudia, es lo que va a pasar el 21 de abril. Como te decía hace un momento, el 21 de abril Ecuador va a las urnas por una consulta popular convocada por el gobierno. Es decir, ahí se sabrá, más allá del contenido de las preguntas que están enfocadas a temas de seguridad especialmente, también hay asuntos laborales, pero sobre todo de seguridad, que si la gente obviamente va a respaldar al presidente en esas iniciativas o no, lo cual también algunos analistas coinciden en que será una medida de cuánto apoya a la población a esto que se hizo el fin de semana. El sábado, en la madrugada del viernes, el sábado en la mañana, todo el día de sábado, había cierta tendencia a la gente a justificar, ¿no es cierto?, la aprehensión de Jorge Glass para evitar la impunidad. Esa era un poco la sensación.
Ya el domingo las cosas empezaron, digamos, a no ser tan favorables para el gobierno, sobre todo por la reacción internacional que tuvo el caso, como no podía ser de otra manera. Claro, vamos a ver qué pasa hasta el 21 de abril. Si esta apuesta que hace el gobierno, este cálculo político que hizo, le da o no resultados favorables internamente. Externamente, claramente, no es favorable, al menos no por el momento, y se empezará a dilucidar lo que va a pasar desde mañana, ¿no? Carlos, para concluir, comparto contigo, a título de que me digan que tengo una actitud colonial, el editorial del País que titula "Asalto intolerable a una embajada". Primeras 5 líneas y las últimas 5 líneas. La irrupción de agentes ecuatorianos en la legación mexicana en Quito es una gravísima violación del derecho internacional. El asalto policial perpetrado la noche del viernes pasado contra la Embajada de México en Quito golpea seriamente la credibilidad internacional de Ecuador y de su presidente Noboa. Me voy hasta las últimas 5 líneas. Su violación solo genera escenarios aún más sombríos. Noboa no debe olvidar que el mal causado a su país es mucho mayor que el supuesto beneficio político que le haya podido brindar su decisión. Ese debe ser el punto de partida para una necesaria y deseable vuelta a la normalidad. Nuestra solidaridad como latinoamericanos, Carlos, y mi agradecimiento de amiga y de colega por estos valiosos minutos. Muchas gracias por esta información de contexto y mi abrazo de siempre para ti, Carlos. Gracias, Claudia, gracias a ti, gracias por interesarse siempre por estos temas que involucran no solo a un país, sino a Latinoamérica entera.